Bueno, muy bien, chicos. Bien, arranquemos, así no nos demoramos. Bueno, si leyeron el mensaje en el Classroom, eh, digamos, ya sabrán mi nombre. Mi nombre es Alejandro. Alejandro Gallegos es mi apellido y conmigo van a tener una materia propia de quinto año, programación, que se llama Laboratorio de Diseño de Base de Datos. ¿Sí? Eh, es una de las tantas materias que van a trabajar de acá hasta que se reciban, que hacen uso de bases de datos, eh, una materia importante en ese sentido, sobre todo para todos aquellos que quieran dedicarse al desarrollo, ¿sí? A dedicarse a programar. La materia, personalmente, a mí me gusta mucho. Vamos a intentar que ustedes la puedan llevar de la mejor forma posible, ¿sí? Eh, acerca de lo que trata la asignatura, de qué es lo que se va a ver a lo largo del año, la verdad que gastar mucho tiempo hoy y en un Meet en eso no tiene sentido. Van a ir conociendo la materia de a poco, clase tras clase, así que yo eso lo correría a un costado, lo dejaría de lado. Me dedicaría, digamos, esta breve introducción a charlar un poquito sobre la forma de trabajo. ¿Sí? Saben, digamos, que el año es especial, es tan especial o más especial que el año pasado. Está muy compleja la posibilidad cercana de, digamos, tener clases presenciales y todos juntos. ¿Sí? Eso en el corto plazo no va a suceder. Quizá en algún momento podamos tener algún tipo de presencialidad, pero en lo que se conoce como formato burbuja, que lo deben haber escuchado 200 veces en estos últimos meses, lo cual es un formato de presencialidad reducido, pero por ahí, digamos, tiene algunas características mejores que estar conectados con un Meet. Por lo pronto, no nos queda otra alternativa que con un grupo el día lunes, con el A el día lunes y con el B los días miércoles a partir de la otra semana, nos vamos a encontrar por esta vía, ¿sí? Utilizando Meet y demás. Y por lo pronto, sobre todo la primera parte de la materia se puede desarrollar sin ningún tipo de problemas, digamos, utilizando esta tecnología, así que no deberíamos tener inconvenientes. Ojalá el destino nos acompañe cuando tengamos que empezar a usar los servidores de base de datos, o sea, tocar los equipos, ya podamos tener presencialidad, porque digamos, es la mejor parte de la materia, donde uno más aprende y se entretiene a la vez. ¿Sí? Así que, bueno, por lo pronto vamos a iniciar así. Vamos a poner una hora semanal de Meet, veremos si llegamos a la hora, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Eh, y la forma de trabajo va a ser simple, digamos, vamos a explicar un tema o una parte de un tema, hoy ya vamos a empezar con eso. Las clases se graban, o sea que aquel que no se pueda conectar o que no haya entendido algo, o que llegue tarde o se tenga que ir, la grabación generalmente se publica unas horas después en el mismo Classroom y van a ver que les queda un link al canal de la materia y bueno, pueden ver el video las veces que sea necesario si es que lo necesitan ver para resolver la actividad y demás. ¿Sí? Y generalmente atrás de cada explicación, o sea, cada vez que termine una clase, también en las próximas horas, junto al video de la clase, va una actividad para resolver. Las actividades se resuelven por Classroom, como ya deben estar acostumbrados a hacer, son breves, ¿sí? Y es fundamental, digamos, tratar de cumplir con eso. No porque sea un sermón de profe o de maestrita, digamos, que repite estos sermones constantemente, ustedes ya son grandes, digamos, pueden manejar los tiempos y, digamos, tienen suficiente inteligencia para saber que uno termina de aprender cuando realiza la actividad, y acá yo considero, digamos, que sobre todo para el futuro profesional de ustedes, aprender medianamente bien el trabajo con base de datos va a ser fundamental, repito, si se quieren dedicar a programar, digamos, es muy importante, así que por ese lado tendría No, que ser suficiente motivo. Bien, esto con respecto a la forma de trabajo es bastante simple mientras dure el Meet. Si en algún momento vamos a la instancia presencial, charlamos cómo vamos a trabajar cuando estemos allá en la escuela, ¿sí? No vamos a
a gastar más tiempo ahora. Bien, bien, Ariel, y algo de eso, más o menos. Todavía falta un poco, pero algo de eso vamos a hacer. ¿Qué más? Con respecto a la forma de trabajo, creo que está dicho lo más importante. Después, nada, hay cuestiones que tienen que ver con el trato, con el vínculo que se tiene que generar acá para que esto más o menos tenga dinámica y sirva. De mi parte, vamos a poner la mejor buena intención, la mejor buena predisposición para que las clases salgan adelante y sean lo más llevadera posible. Obviamente no alcanza con mi intención nada más, voy a necesitar la intención de ustedes, que creo que también la voy a tener, digamos. En ese aspecto soy muy sencillo. Yo no soy de los profes que está pidiendo cámara encendida, que me respondan con audio, que no usen el chat, que se conecten. Todas esas cosas, la verdad, para mí son secundarias. Apelo a la buena predisposición para con la materia y para con la escuela, que seguramente deben tener. Yo tengo exactamente la misma. Así que para mí el buen clima se da solo, si no hay que andar pidiéndolo. De mi parte lo voy a tratar de poner siempre. Y si hay en algún momento alguna cuestión que molesta, que no gusta, que se complica, lo mismo que le pido a los chicos de séptimo, después de tenerlo 3 años, le digo, hablen, coméntenlo, pongan el tema arriba de la mesa que se charla, ¿sí? Como gente grande. Nada, creo que si eso se cumple no tendríamos que tener ningún problema para por lo menos llevar el año con cierta tranquilidad, año especial. Eh, bueno, con respecto a la introducción, podríamos hacerla mucho más extensa, pero no tiene mucho sentido. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo pertinente en este momento acerca de lo que desarrollé. Si no, vamos al siguiente punto. Bien, No. bien, por ahora estoy leyendo el chat, pero ahora que voy a capturar pantalla, bien, no hay nada más para preguntar ahí en el chat. Ahora que capturo pantalla, tengo un problema, es que al chat Esto no le era, presto mucha atención. Sí, así que ¿Esta era diseño de esto o era diseño de datos o qué onda? diseños de base de datos, vamos a ver. Ya arranca la Ah, materia y ya vamos a tratar de explicar esas y otras cosas. ok. Pero bueno, ahora vamos a eso entonces. Voy a capturar la pantalla para hacer una breve presentación de los primeros temas. No son muy largos y vamos a tratar de hacerlo llevadero. Cuando más o menos avance un poquito, corto para ver si hay alguna consulta. Y si hay algo que no puede esperar, tienen que abrir el micrófono y preguntar. ¿Está bien? Después revisamos el chat de vuelta. Bueno, muy bien. Deberían, en un ratito, ver mi pantalla. Tendrían que ver algo que dice módulo 1, introducción al diseño de base de datos. Ahí estoy, profe. Bueno, listo. Entonces, si Sí, ahí lo se vemos, ve. vamos a arrancar. Bien. Bien. Vamos a charlar un rato sobre la materia. Bien. Obviamente, este es, módulo 1 quiere decir que es la primera unidad. ¿Sí? Y en esta primera unidad nosotros vamos a ver algunos conceptos relacionados con esto, con las bases de datos. Algo de esto obviamente vamos a charlar, si no, no podemos hacer nada. Pero lo que más nos va a interesar es sobre todo cómo hacer esto con las bases de datos, cómo diseñarlas. Esto quiere decir cómo tengo que hacer yo para crear una base de datos. Antes de crear la base de datos, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Sí? Esto es muy importante. Diseñar, ustedes imagínenselo como qué ideas tengo que tener yo en mi cabeza antes de sentarme en el servidor y crear nuestra base de datos. ¿Sí? Bueno, en este módulo tratamos de pensar eso, tratamos de jugar un poquito con eso. ¿Sí? Eh, obviamente, cuando uno no sabe nada del tema, eh, o cuando uno sabe mucho del tema, pero no sé, está en la facultad y tiene la materia base de datos, o sea, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Siempre lo que hacen los profes, el de una escuela secundaria o el de la universidad, ahí en cuarto año de la universidad, lo primero que hace es dar una definición de lo que son las bases de datos. Digamos, en ese sentido, no hay mucha creatividad ahí en los profes, siempre se comienza la materia de esta forma.
intentando responder qué es una base de datos. Bueno, ahí podemos agarrar cualquier libro, digamos, desde el más simple hasta el más complejo, y podemos encontrar muchas definiciones. A mí me gusta arrancar con estas que están mirando ahí ustedes en pantalla, porque dentro de todo es simple y sobre todo nos deja pensar algunas cosas, ¿sí? Obviamente no las vamos a memorizar ni nada por el estilo, ¿sí? Sí, vamos a ver algunas palabras ahí adentro que me parece que son pero muy importantes. Digamos, algo que pasa siempre, sobre todo 2019 hacia atrás, cuando estábamos en la escuela, si uno le pregunta, che, ¿qué es lo que creen ustedes que es una base de datos? Siempre alguien, más o menos sin saber nada, arriesga esto que está acá hasta la coma. ¿Sí? Generalmente todos podemos decir, y una base de datos tiene que ser un grupo, un conjunto de datos que tienen relación entre sí, y eso está bien. El tema es que está como incompleto, digamos, porque en realidad se le podría agregar alguna cosa más. Yo creo que hay que agregarle dos cosas más que son muy importantes y que están en esta definición que están viendo. Expliquémoslo así. Una de las cosas que hay que agregar en nuestra definición viene escondida atrás de la palabra estructurado. ¿Qué quiere decir que los datos están estructurados? Como dice ahí, estructurados para facilitar el acceso, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir la palabra estructurado es que nuestros datos tienen perfecto orden. Lo cuento con otras palabras. Si ustedes estructurados quieren borrarlo de acá y poner la palabra ordenados, y estaría bastante bien. O en otras palabras, contémoslos distintos, si hay algo que distingue a los datos presentes o almacenados en una base de datos, es el orden. ¿Sí? Nuestros datos van a estar siempre ordenados. Esa es una gran diferencia con todo lo que es ajeno a una base de datos. O sea, yo en un archivo de Excel, por ejemplo, vamos a empezar a destruir Excel de a poquito, yo también puedo almacenar un montón de datos, si se me ocurre a mí. Digamos, tiene un montón de celdas, así que puedo armar tablas sin ningún tipo de problema y almacenar datos ahí sin inconveniente. La gran ventaja que me va a aportar una base de datos es que siempre van a quedar almacenados con mucho mejor orden, con mucho más orden que en un archivo común y corriente, un archivo de Excel, por ejemplo. Entonces, para cerrar esta parte, el orden acá es fundamental, la estructura es fundamental. Lo segundo que es muy, pero muy importante, ¿sí? Muy, pero muy importante para las bases de datos, tiene que ver con esta otra parte de la definición que dice que se puede acceder a lo mismo de forma independiente del programa que se utilice. ¿Sí? Eso es muy, pero muy importante, es el otro gran secreto escondido en esta definición. ¿Sí? Cuando yo almaceno información en una base de datos, lo que logro es que sean independientes de los programas que vaya a usar para acceder a los mismos. Bien, pasemos al castellano esta última frase. A ver, pensemos por ejemplo en la base de datos que tiene Mercado Libre. Mercado Libre obviamente tiene terrible base de datos atrás de su sistema, ¿sí? Y para acceder a cualquier producto que está a la venta en Mercado Libre, yo por ejemplo, ahora rápidamente se me ocurren dos grandes formas. Una, puedo cortar esto que está acá, abro el navegador, abro el Chrome, pongo la URL de Mercado Libre, busco el producto que se me ocurre y aparece ahí un listado entre los cuales espero encontrarlo. Quiere decir que yo para meterme en esa base de datos usé un navegador web, ¿sí? Ahora bien, puedo hacer lo mismo si agarro mi teléfono móvil, tengo la aplicación de Mercado Libre instalada, esa aplicación debe haberse creado con Java, supongo yo, ¿sí? Y puedo hacer la misma búsqueda y ver el mismo producto. O sea, lo mismo que miraba desde el navegador web, el mismo acceso a la base de datos que tuve desde el navegador web, yo lo puedo tener desde un dispositivo distinto, con una aplicación o con un desarrollo de software distinto. Y esto es muy importante porque los datos en sí, el producto que estoy buscando, son independientes de la forma que yo llegue a él. ¿Sí? Esto tenerlo presente porque es muy, pero muy importante en las bases de datos. A ver, volvamos a destruir a Excel. Si yo almaceno información en Excel, sigo dependiendo de Excel cada vez que quiera volver a esos datos. De Excel o una aplicación similar, una planilla de cálculos compatible, pero siempre dependo de ese tipo de software. Estoy atado a un tipo particular de software. En las bases de datos eso no pasa. Bien,
Avanzo un poquito más, después vamos con las consultas. Usar base de datos tiene ventajas. Obviamente son 4, que son las que aparecieron ahí. Para mí 3 son muy simples y casi que sería una vergüenza que profundicemos mucho sobre esas ventajas. La que a mí más me interesa, me parece bueno pensar un ratito, es la primera. Esta que está acá que dice que puede ser utilizada por varios usuarios, obviamente al mismo tiempo. ¿Sí? Volvamos a Mercado Libre. En Mercado Libre debe haber miles de usuarios ahora conectados a esa base de datos, cada uno desde un lugar distinto, con un dispositivo distinto, con un desarrollo de software distinto. Pero todos acceden simultáneamente, ¿sí? Y eso es una terrible ventaja. Si yo almaceno mi información en archivos de Excel, recuerden lo que pasa con ese tipo de archivos. Si yo abro el archivo de Excel y después ustedes de sus computadoras abren el mismo archivo, ese archivo para ustedes se abre en modo solo lectura, porque puede ser editado por el propietario o por el primer usuario que accedió a él. Bueno, eso es una limitación en los archivos. En las bases de datos eso está superado. Después tiene 3 ventajas más, pero son simples, ¿sí? No, creo que cuando lean esto en el material de estudio o miren esta presentación de vuelta, van a entender que la información es fácil de crear, modificar y actualizar en las bases de datos, que es fácil de recuperarla, o sea, buscar algo y encontrar algo en una base de datos es simple. Ya vamos a ver cómo se hacen estas dos cosas. Y es muy fácil crear reportes o informes. También vamos a ver cómo se hace esta tercera tarea. Van a ver que hay muchísimas herramientas que facilitan estas 3 últimas ventajas. Digamos, no requieren mayor explicación, creo que se entiende. Hay que aprender a hacerlo, pero bueno, eso será tarea para más adelante. Por último, hay como algunos puntos así, no sé si decirles puntos oscuros. Ahí dice desventajas, pero a mí mucho no me gusta la palabra desventajas. Yo pondría cuidados que hay que tener. Cuando uno trabaja con base de datos, hay algunas cuestiones que habría que cuidar o prestarles atención. Son estas dos que aparecen acá. La primera tiene que ver con que, bueno, lo que dice acá, toda la información se centraliza en un solo punto. O sea, cuando yo creo una base de datos, todo ese cúmulo de información está en un solo lugar, ¿sí? Y ese lugar hay que cuidarlo, obviamente, ¿sí? Ese lugar, a veces me preguntan acá, profe, ¿dónde se guardan los? Cuando uno crea una base de datos, ¿dónde se pone eso? Bueno, eso se suele poner en un lugar que se llama servidor de base de datos. Servidor es digamos, un equipo informático, no podemos decir una computadora, es un equipo informático de alto rendimiento que generalmente hay en una red, ¿sí? Y tiene distintas funciones, llamados servicios. Bueno, el servidor de base de datos está pensado para alojar, almacenar, cuidar y proteger bases de datos. Pero este servidor tiene que estar en funcionamiento constantemente, hay que hacerle mantenimiento constante sin apagarlo, hay que aplicarle estrategias de backup, políticas de seguridad, etcétera, etcétera. Generalmente se requiere de un personal especializado que lo maneje. Y bueno, es un riesgo, digamos. Más que un riesgo, hay que cuidar ese punto central en la red. Si en algún momento, cuando volvamos a la presencialidad, me hacen acordar, en el 208, laboratorio 208, hay 4 servidores de él en un rack chiquitito, que ya armamos hace unos años. Eso es un servidor de base de datos, ¿sí? Pero bueno, vamos a esperar a volver y lo vemos en directo en ese entonces. Bien, último cuidado es que, por lo que dijimos más arriba, generalmente las bases de datos van a requerir una aplicación específica para su uso, ¿sí? Bueno, pensemos lo que hizo Mercado Libre. Mercado Libre, cuando creó su sistema, seguramente le pagó a desarrolladores para que hagan el sistema web, la página de Mercado Libre, y también le pagó a desarrolladores o programadores para que hagan la aplicación para dispositivos móviles, ¿sí? Pensemos en un banco. Todos los bancos brindan aplicaciones a sus usuarios para que revisen las cuentas bancarias de dispositivos móviles. Ese centro de cómputo, ese departamento de sistemas, más que centro de cómputos, lo que hizo es un desarrollo en software para poder meterse en esa base de datos. ¿Sí?
pasándolo al castellano, ustedes como administradores de base de datos van a tener que convivir con programadores o con desarrolladores todo el tiempo. Muchas veces el mismo programador crea la base de datos cuando el proyecto no es muy grande, digamos, puede hacer las dos cosas. Y a la larga, bueno, acá en la escuela es lo que hacemos, ¿sí? Generalmente. Y a veces son equipos independientes. Está el equipo administrador de base de datos, que es un grupo de gente, y tenés un equipo que se encarga de desarrollo. Y se pelean entre ellos, discuten todo el tiempo. Típico de los gremios informáticos. Bueno, he hablado demasiado sobre esta pantalla. No sé si hay alguna pregunta para hacer. Paso para ver el chat acá. Bien, a ver qué pregunta quedó por acá. Trabajamos con archivos SQL, preguntó Ariel Agüero. Nosotros vamos a usar SQL, sí. No es lo único que hay, vamos a ver que hay otras cosas, pero en la escuela se usa SQL, en las materias que tenemos en la escuela. Todas las bases de datos que van a ver de ahora en más hacen uso de eso. SQL tiene distintas variantes, ¿sí? Tiene distintas versiones o vertientes, pero es muy similar todo. Pero se usa SQL. En JavaScript, nosotros específicamente en nuestra materia no. Eso queda para desarrollo web, que no me acuerdo en qué año lo tienen, ni con qué profesor. Lo averiguan ustedes. Yo decía por el JavaScript porque me llamó la atención que ahí me llamó la atención básicamente lo de Mercado Libre, que dijo Java y como Java sospeché y digo, no sería JavaScript. No, es que JavaScript generalmente eh, se usa Java para dispositivos móviles, para las No, aplicaciones que generalmente van en los celulares. JavaScript se utiliza en el diseño web, en el desarrollo web. Es muy utilizado JavaScript. Hay terribles herramientas en JavaScript que seguramente la página de Mercado Libre lo debe utilizar un montón. Hay tecnologías atrás de JavaScript. Por ahí sintieron hablar de algo que se llama Ajax o JSON, en castellano mal dicho. Eh, pero eso tiene que ver con programación específicamente, con desarrollo. Si nosotros lo que vamos a estar del otro lado, del lado de SQL, del lado de la claro, base de datos, vamos a laburar acá. claro. Eh, pero bueno, seguramente en algún momento, a medida que avancen en los próximos años, van a tener que empezar a como relacionar y mezclar todo. Bueno, Ok. no sé si hay alguna pregunta más. Si no, paso a la segunda y última pantalla que tenemos para hoy. ¿Usted habló sobre proteger datos o algo así o escuché mal? Sí, hay toda una política de seguridad que se aplica sobre el servidor de base de datos. Como que está bien definido qué reglas hay que seguir para protegerlos. ¿Sí? Ok, A ver, cosas que son muy fáciles de ver o de imaginar. Por ejemplo, a todo servidor de base de datos, quien se conecte a todo servidor de base de datos debe poseer un nombre de usuario y una contraseña. Y que eso lo definimos nosotros como administradores de base de datos. Ese usuario, una vez que ingresa, tiene privilegios. O sea, podemos definir usuarios que puedan hacer cualquier cosa en la base de datos y usuarios que prácticamente no puedan hacer nada, pueden ver el contenido claro. nada más. Todo eso es configurable, es flexible, forma parte de las políticas de seguridad. Pero las políticas de seguridad son muy amplias, digamos, este es un ejemplo fácil de ver. Después, por ejemplo, hay estrategias de backup. Por Ujú. ejemplo, pensemos Sí, en un banco, el banco que a ustedes se les ocurra, el Banco Provincia, el servidor de base de datos que tiene o que posee. Es probable primero que no sea uno, que sean varios servidores que simulan actuar como uno solo, ¿sí? Sobre todo por si alguno sufre un desperfecto o por si alguno se ve, digamos, sobrepasado, sobrecargado de peticiones, ¿no? Primero eso. Pero además debe tener una política de backups muy importante. Deben hacer copias de seguridad casi constantemente, porque la información que están guardando para el banco es crítica. Imagínense un banco que pierda todos los datos sobre las cuentas bancarias de sus clientes. O sea, no existe más el banco, perdió los clientes automáticamente. claro. Entonces, son muy exhaustivos, muy rigurosos en ese aspecto. Bueno, eso son todas políticas de seguridad. Lo que pasa que eso, todo ese diseño, no tiene que ver exclusivamente con SQL, digamos, si la organización o si la empresa es muy grande, así como estamos nosotros que nos dedicamos a administrar la base de datos,
seguramente hay gente que se dedica a la seguridad de los servidores, que convive con nosotros, trabaja con nosotros, pero digamos, tiene como sus propias tareas. Nosotros, Ok. obviamente, en nuestra materia, creo que seguridad ustedes lo tienen, no sé si en séptimo o en sexto, la verdad me confundo ahora. Nosotros Seguridad nos vamos a meter, informática. claro, en seguridad informática van a ver estas cuestiones. Ok. ¿Sí? Nosotros nos vamos a concentrar sobre lo que es base de datos. Ok. Me llamó la atención también lo que acaba de explicar sobre el ingreso y la contraseña. Eso sería el panel de PHP. Cuando uno, generalmente ese nombre, usuario y contraseña, cuando uno diseña la aplicación, uno diseña un sistema, digamos, para conectarse a la base de datos, obviamente va a terminar usando ese nombre, usuario y contraseña, pero en realidad no está guardado en el software, eso no está almacenado en el software, está almacenado en la propia base de datos. Ya nosotros cuando creemos, cuando pasemos un poquito más a lo práctico, van a ver cómo se crea. No es muy complicado, pero Ah. es necesario. A ver, lo importante es que es necesario hacerlo, digamos, es un paso que es imposible de omitir, digamos, eso por lo pronto eso es lo más importante. Sí, no sé si quedó Ok. alguna consulta más porque yo ya me volví a la presentación. Dale, no pasa nada. Sigo explicando, profe. ¿No? Seguimos, si no, ahora volvemos a otra tanda de consultas. Bien, vamos a la última pantalla. La cuestión es más o menos así. Hay o han existido un montón de tipos de base de datos. Desde que se inventaron las bases de datos allá por los 70, era algo muy rudimentario originalmente, hasta las modernas bases de datos actuales, existieron un montón de tipos. El tema es que hoy en día se usan solo o casi solo las bases de datos relacionales. No ha quedado mucho más, es como el estándar. ¿Sí? Cuando uno dice base de datos hoy en día, son bases de datos relacionales. Después estudiaremos por qué se le llama relacional, medio que está dicho en la propia palabra. A mí me gusta en principio detenerme, para comenzar, en otras características. Primero, lo que más se usa, casi lo único que se usa. Bien, o sea, este tipo de base de datos relacionales acá, y son las más usadas. ¿Sí? En realidad no, eso está bueno que haya un solo tipo utilizado, porque no hay que andar aprendiendo varias cosas. Y esto pasa básicamente por las siguientes dos características que están acá. Esta y esta. Son las que más se usan, primero porque es el mejor esquema para representar lo que pasa en el mundo real. Esto suena medio raro, medio filosófico, pero en realidad es así. Por ejemplo, eh, a ver, cambiemos Mercado Libre, abandonémoslo. Vamos a suponer así, estamos en la escuela, en nuestra escuela, el Galileo, ¿sí? Y viene Vicky, viene la directora y dice, la información en esta escuela es un desastre, está todo almacenado en distintos archivos, hay cosas que están digitalizadas, cosas que están impresas, formularios que se llenan a mano, otros que se llenan digitalmente, se queda todo esparramado en distintas computadoras, está mal. Me dijeron que se puede hacer una base de datos. Supónganse que nos dice eso. Perfecto. Tenemos un problema, hay que crear una base de datos para nuestra escuela. Entonces van a ver que cuando empezamos a hacer el diseño, nosotros, una vez que supongamos que pasamos este módulo 1 y ya lo dominamos, ustedes verían que tienen que crear un objeto, un elemento llamado alumnos. Pues los alumnos, la información de los alumnos es fundamental en nuestra escuela. También van a crear otro objeto, otro elemento llamado profesores, porque también son claves en una escuela. Y van a crear un tercer elemento que se llama asignatura o materia, como más les gusta. Y después se van a dar cuenta que hay que crear otro elemento que se llama calificaciones, porque las notas en algún lugar hay que guardarlas. Y después se acuerdan que hay preceptores también, entonces crean otro elemento más que se llama preceptores. Y así van creando distintos elementos que tienen vínculos entre ellos. Cuando terminaron de hacer el diseño, inclusive aunque no lo hayan hecho en una hoja, en un borrador, lo que va a suceder es que les va a quedar como una imagen, como una foto, entre comillas, de la escuela. Van a ver datos de los alumnos, de los profes, de las materias, de las notas. Van a ver todo lo que pasa en la escuela, va a quedar representado digitalmente. Bueno, esa es una característica que solo brindan las bases de datos relacionales. ¿Sí? Por eso se las usa, porque es muy fácil traducir, entre comillas, lo que pasa en una organización, en una empresa, a términos de base de datos. De hecho,
una de las actividades que vamos a hacer las próximas clases, jugamos un poquito con esto. Y esto, bueno, está claro, no hace falta explicación, ¿sí? En las bases de datos relacionales, las modificaciones y las consultas, o sea, cambiar algo en la base de datos, actualizar algo en la base de datos y consultar en la base de datos es muy, pero muy fácil. Y eso ahorra tiempo y eso a la gente le gusta y por eso se usa. Bien, esas son las tres grandes características de las bases de datos. Vamos a cerrar la explicación de hoy con esta última parte. Hace un ratito yo les decía, bueno, si tenemos que crear una base de datos para la escuela, vamos a tener un elemento que se llama alumnos y otro elemento que se llama profesores y otro elemento y otro elemento. Bueno, ese elemento, ese objeto, en concreto se llama tablas. ¿Sí? Dicho con otras palabras, una base de datos por lo menos tiene que tener una tabla. Obviamente va a tener muchas tablas. Ustedes van a terminar haciendo bases de datos que tienen, no sé, 15, 25 tablas. Y, digamos, lo van a manejar sin ningún tipo de problema. Pero una tabla por lo menos tiene que tener mi base de datos. Sí o sí. ¿Sí? A veces, con otras palabras, lo vamos a contar, estamos en Mexa Examen y yo le pregunto a los chicos, ¿qué es una base de datos para arrancar? Y me dice, un conjunto de tablas. Y en realidad se sacó el problema de encima con esa definición. Pero dijo algo que es acertado, digamos, no mintió. Está bien decir que una base de datos es un conjunto de tablas. Después hay mucho más para decir, pero que está en lo cierto, está en lo cierto. Bien, las tablas que tienen nuestras bases de datos, las relacionales, tienen algunas características que trataremos de estudiar ya en la siguiente clase. Pero a mí, llegado a este punto, me gusta ver si podemos deducir algunas de esas características y por lo menos quedarnos pensando al respecto. Primero, a ver, ¿por dónde empezar? Por ejemplo, a esta tabla que ustedes tendrían que estar viendo ahí, yo no le puse nombre, pero estoy seguro que si observan un poquito, se van a dar cuenta qué nombre le podríamos poner. ¿De qué estoy almacenando datos ahí? ¿Acerca de qué cosa? ¿O de quiénes? Estás Acerca de personas. almacenando. Ah, voy a levantar la mano. Ah, Voy al chat, que lo perdí. Bien. No almaceno sobre alumnos. Esos que están ahí no son alumnos. Miren bien. En el nombre de las columnas van a encontrar Estás almacenando nombres de alumnos, estás almacenando nombres, apellidos, sexo, dirección y... Ahora Sí, dijo pero que ¿de alumnos quién? no, espérate. Alumnos no. son Nombre y apellido. vendedores. Empleados. Exactamente. Son empleados o vendedores, ¿sí? Ah, Bien. Ahora, ¿qué es lo que demuestra esto? Es que el sistema en sí es intuitivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, miren la característica que quedó acá arriba, que hablamos hace un ratito, permite representar información del mundo real de forma fácil, de manera fácil, intuitiva. Fíjense que sin nombre en la tabla, ustedes pueden deducir qué es lo que estoy almacenando ahí. Bien, algunas cosas para que miren y observen. Eh, pueden observar qué es lo que pasa con los valores numéricos que están acá, en esta columna que se llama vendedor ID, por ejemplo, comparados con los valores numéricos que están acá, en la última, en sucursal ID. ¿Sí? Una primera respuesta sería que están ordenados. ¿Sí? Está bien, tiene razón, están ordenados. Pero hay otra característica no tan visible. ¿Qué cosa no va a pasar nunca en esta columna con los valores que están acá? ¿Qué se les ocurre? Cosa que sí pasa acá en el medio, por ejemplo. Acá pasa un montón de veces, pero acá no va a pasar nunca. Agregue más vendedores, nunca va a pasar algo importante acá. ¿Qué creen que no va a pasar jamás? que pues no entendí la pregunta, profe. Se va a cambiar el orden de los El orden no va a cambiar, pero además, que va a seguir en escala. No seguir Los ascendiendo, números porque no se repiten. exactamente, por ahí atrás escuché que alguien dice, los números nunca, al seguir un orden, los números nunca se van a repetir. Eso es muy importante ya verlo en nuestras tablas. Siempre vamos a encontrar una columna, una de ellas por lo menos, en las cuales sus valores
estén o no ordenados, lo del orden es importante, pero no es lo más importante. Estén o no ordenados, esos valores no se repiten, son únicos. ¿Sí? Acá pasa con esta columna, la primera. Hay un número distinto para cada vendedor. ¿Sí? Eso es muy importante ya tenerlo en mente, por lo menos. A ver, algún detalle más que podemos ver acá. Ven que en esta columna, la que almacena la dirección del vendedor, ¿sí? A veces aparece la palabra nulo. ¿Será equivalente a qué cosa nulo? ¿Que vive en la calle? Que no hay ningún tipo de dato utilizado. Exactamente, no hay ningún tipo de dato registrado. Es como que quedó vacío, está, digamos, no Está tengo ese incompleto. valor. Está incompleto, exactamente. Bien, la palabra nulo, o a veces aparece en inglés, es null, con doble L, N-U-L-L, representa eso y tiene que ver mucho. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en las bases de datos nuestra información está ordenada o estructurada? ¿Sí? No queda la celda vacía, sino que se avisa que falta el dato, porque el orden acá es fundamental en ese sentido. Bueno, una última pregunta, a ver, para mover un poco las neuronas. ¿Ven acá? Esta columna, la anteúltima, que se llama o sea, estudios secundarios, quiere decir esto. ¿Sí? Ah, Fíjense que hay un guión bajo ahí, porque el espacio en blanco no está permitido en los nombres de nuestra columna, ¿sí? Eso es Pero porque lo cambió en la escuela o no, ¿no? exactamente, es si terminaron la escuela secundaria o no, ¿sí? Es lo que está indicando el puntito o la ausencia de puntitos, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver acá es que ese tipo de columna acepta solo dos valores, ¿sí? Es un tipo especial de valor, o sea, vendría a ser sí, no, o verdadero o falso, o 0 y 1 binario, como ustedes lo quieran llamar, como lo hayan aprendido. Lo importante es que son dos valores posibles y es muy útil en ese caso, no siempre, obviamente para dirección eso no es imposible de aplicar, pero en este caso es clave, ¿sí? Porque yo, si le pregunto a un vendedor, ¿tenés estudios secundarios? Y puede decir dos respuestas. ¿Los tenés completos los estudios secundarios? No. ¿Tenés completos? Sí. Digamos, alterna entre valores lógicos, como se llama en informática. Bueno, ahí a ver una última pregunta más y después dejamos que las demás queden en la actividad. ¿Por qué creen que esta última columna es muy importante? La que se llama sucursal ID. Porque es donde trabaja. es donde llenó los datos, el lugar donde llenó los datos, puede ser. A ver, es porque me va a indicar por qué es donde trabaja, pero yo acá con lo que estoy viendo no sé en qué localidad trabaja. Ah, O sea, bueno. necesito, al mismo tiempo tendría que estar mirando otra tabla, que seguramente se llamará sucursales, y Para tendré saber información. la cantidad de personas que hay por sucursal. Eso también. Ahora vamos a eso. Pero lo primero que voy a poder averiguar yo es leer en la otra tabla dónde queda cada sucursal, cuál es la dirección, cuál es el teléfono, eh, cuál es el mail de esa sucursal. ¿Sí? Obviamente esa tabla ahora no está visible, pero debe haber otra tabla que se llama sucursales y gracias a esta última columna yo puedo relacionar los valores de una tabla con los valores de otra. Por eso, volvamos al principio, las bases de datos se llaman, miren el nombre acá, relacional. Relacional. Porque me deja, es justamente vincular o unir datos presentes en distintas tablas. Por ahí un compañero recién agregó que otra cosa que puedo hacer acá es ver cuántos vendedores, si soy inteligente y cuento, cuántos vendedores trabajan en cada sucursal. Obviamente podemos hacer eso. Podemos resolver, van a ver que después se pueden resolver miles de preguntas o de consultas. Y para cerrar esto, miren esta característica. Este esquema facilita modificaciones y consultas. Consultar datos en este esquema es muy, pero muy simple. Piensen que nosotros lo estamos pudiendo pensar, estamos pudiendo jugar un poco con esto sin, así viendo una presentación nada más, con una tabla limitada. Ustedes piensen que después estas búsquedas, estas consultas las realizan poderosos microprocesadores, con lo cual los tiempos, digamos, que se ahorran, los tiempos que se optimizan son terribles. Digamos. Básicamente
la facilidad y la velocidad de acceso a una base de datos es necesario. Imagínense si ustedes cuando buscan un producto en Mercado Libre está 4 minutos para devolver los resultados. No existiría el sistema, ¿no? No. El secreto consiste en que las búsquedas son casi instantáneas, ¿sí? Bueno, creo que hemos visto bastante teoría. Sería hora de ese punto, por lo menos ponerle una pausa. No sé si alguien quiere preguntar. A ver, alguien ahí agregó que el famoso ID o la clave primaria, exactamente, es un concepto que vamos a trabajar después, un poquito más adelante, despacito. Creo que no hay preguntas por ahí. No sé, chicos, si alguno quiere consultar algo. No, Bueno, No. cualquier cosa, igual la clase que viene retomaremos con estas cuestiones, ¿sí? Ok. Vamos a hacer así, mire, y ya cortamos, le vamos a liberar unos minutos. En las próximas horas va a aparecer en el Classroom 3 cosas. Primero va a aparecer todo el módulo 1, un PDF, que tiene lo que explicamos hoy, pero tiene también todo el resto de la unidad, ¿sí? Eso se adjunta hoy. Después va a la clase esta, por si alguno no la vio o si en algún momento necesitan repasar alguna cuestión, y después de la clase aparece la actividad 1. La actividad 1 es muy breve, ¿sí? Y hay que resolverla, le voy a poner de fecha de entrega para el próximo encuentro. Recuerden que el grupo A tiene los lunes, espero no estar diciendo cualquier cosa, creo que es así. El grupo B tiene los miércoles. Ya la semana que viene vamos a estar separados, ¿sí? Chequeo eso antes de que se me vayan. Creo que el A es el que tenemos. Sí, el A tiene los lunes a A las esta hora. 15 horas, mientras que el B va a tener los miércoles a las 14. Profe, Sí, ¿por qué lo hacemos por separado y no porque una de las cosas que se pidió de la escuela, y yo coincido, es mantener el horario original de los grupos, porque en algún momento, si hay que volver a la presencialidad, por el uso de los laboratorios, necesitaríamos mantener ese orden, ¿sí? Vamos a tratar de juntarnos, nos juntaremos si alguna vez cae algún feriado o algo por el estilo, y si no están ocupados con otra materia, ¿no? Por eso pregunté hoy cuando entramos, por si hay otro profe que tiene este horario, no se lo deberíamos ocupar. ¿Sí? Vamos a tratar de mantenernos ordenaditos, por lo menos para empezar, después vemos cómo sigue, ¿sí? Muchas veces los profes tenemos también, a ver, yo hay días que voy a la escuela con séptimo, entonces mis horarios también se ven afectados cuando tengo disponible para hacer los encuentros, los meets, ¿sí? Por lo pronto vamos a hacer así, la semana que viene el A tiene en este horario y el grupo B el miércoles a las 14. Si igual en la clase publico todo. ok. Chicos, chiquitas, ¿sí? Listo. Bueno, ha sido un gusto conocerlos, ¿sí? Nos veremos en los próximos días de la semana siguiente. Listo, ahora quedan liberados. Que tengan una buena semana, ¿sí? Les mando un Igual. abrazo. Chau. Chau, chau. Chao, profe. No. Chao, profe. Chau, chau. No. Adiós.